este gráfico que tenemos acá son dos conductores, ¿sí? Conductor de la derecha y el conductor de la izquierda, uno cargado con carga más Q y el otro con carga menos Q. O sea que en módulo ambas son iguales, pero son de signo opuesto, obviamente, como están mostrado ahí. Y fíjense las líneas de campo eléctrico, ¿no es cierto? Para recordar, saliendo de la carga positiva, y las líneas son entrantes a la carga negativa. Un detalle que no se los dije antes, después vamos a ver si me acuerdo seguramente, pero bueno, se los digo, sépanlo. En un conductor, cualquiera sea la forma que tiene el conductor, las líneas de campo salen en forma perpendicular al mismo, ¿sí? Eso se puede demostrar. O sea que si uno se acerca muy cerquita y suponete que uno se hace muy chiquitito y se pone ahí cerquita del conductor, es como si el campo eléctrico es como si tuviésemos un plano infinito, ¿se acuerdan? No importa la forma que tenga el conductor, porque si yo estoy diciendo que me hago muy chiquitito, y estamos bien cerquita del conductor, entonces el campo ahí es obviamente uniforme y vamos a sentirlo o a ver que es como si tuviese un plano infinito. ¿Se entiende? Bueno, la razón se las cuento ahora porque la idea de hoy es capacidad, pero yo esto me olvidé de comentárselos antes, después lo vamos a repasar en algún momento. El tema es que en un conductor no pueden salir inclinaditas las líneas, porque si no habría una componente tangencial, o sea, paralela, digamos, a la superficie del conductor, y entonces habría un movimiento de cargas. Y dijimos que era electrostática, o sea que las cargas estaban quietas. Si se entendió esto que dije así al toque, buenísimo. Y si no, bueno, no se preocupen, después lo voy a volver a decir, ¿sí? Es una justificación rápida de por qué en un conductor las líneas de campo salen perpendicular a la superficie del conductor en ese punto, ¿sí? En ese diferencial de superficie, digamos. Bueno, volviendo a esto que está acá, de alguna manera tuvo que haber venido alguien y haber cargado estos conductores de esta forma. Por lo tanto, tuvo que hacer trabajo para venir de infinito, digamos, o de algún lugar y traer cargas y ponerlas, ¿sí? Bueno, ese trabajo se convierte, digamos, o se traduce a energía del sistema. Entonces vamos a darle play y vamos a ver un poco lo que yo puse acá. Acá dice que la capacidad es la propiedad que tiene un sistema de almacenar energía en el campo eléctrico del mismo. Bueno, bien. El sistema de la figura conforma un capacitor. Esto es lo que habíamos visto recién. Y fíjense que independientemente de su forma, a los conductores de la figura se los llama placas, ¿sí? Uno tiende a pensar que una placa es una plancha, una planchuela, ¿no es cierto? Pero no, se le llama placa a los conductores que almacenan la carga eléctrica en los dispositivos estos que se llaman capacitores. Entonces vamos a suponer esta esfera cargada con carga positiva particularmente. Ahí tenemos el campo eléctrico que dibujé en rojo. Si se acuerdan, acá hay un punto P, ¿ven? El potencial en ese punto P, vamos a parar un cachito, es la integral, fíjense acá. El potencial en el punto P es la integral de línea entre infinito y el punto P del producto escalar entre el campo eléctrico y el diferencial de desplazamiento. Si recuerdan, el campo eléctrico de una carga puntual o de una esfera de radio R, recuerden que era así, era igual, ¿ven? K, Q sobre R. Este es el campo eléctrico debido a esta geometría esférica cargada con carga Q, uniformemente distribuida en la esfera, ¿no? Obvio. Entonces hacemos la integral de esto y nos da el potencial en el punto P o respecto a infinito, que en este caso es 0 por no tener cargas allá. Y nos queda esto, K, Q1 sobre R. Esto, acá le puse Q1 porque ahora van a ver que lo voy a cargar después con distintos tipos de carga, Q2, Q3, etc. Entonces, fíjense, la esfera esta es conductora, obviamente, ¿no? Ya aclaramos que un capacitor tiene que ser conductores, o sea que no lo aclaramos más. Las placas son conductoras, obvio. Entonces, si a la misma esfera la cargamos ahora con carga Q2, Q3, Q4, ¿sí? En el punto P existirán potenciales V2, V3, V4, etc. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense cómo es la expresión matemática acá del potencial. Potencial es directamente proporcional a la carga, ¿sí? La constante K, que es 1 sobre 4 pi epsilon 0, ¿sí? Al estar en el espacio libre, de la carga puntual o de una esfera, ¿sí? Dividido R. O sea que cuanto
si R se mantiene constante, o sea, yo estoy siempre en el mismo punto P, y yo aumento la carga, obviamente va a aumentar el potencial. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense. Voy a correr esto un cachito. Luego, si planteamos el cociente entre Q1 sobre V1, o sea, la carga 1 que tenía y el potencial V1 que se me generaba en el punto P cuando estaba cargado con Q1. Después Q2, Q3, Q4, etcétera, etcétera. Fíjense, si hacemos ese cociente, nos va a dar siempre una constante. Entonces, particularmente, esa constante la llamamos C y se denota con la letra C la capacidad del sistema. Entonces, se define, fíjense acá, la capacidad de un sistema como la carga dividido el potencial, siendo B la diferencia de potencial existente entre sus placas. Recuerden, y se los digo muchas veces, que cuando ponemos la B así, o yo pongo la B, lo van a ver en los libros también, con las alitas acá arriba, o simplemente una B. Yo le pongo estas alitas para diferenciarla de la unidad volt, ¿sí? Esta es la magnitud, la B sin las rayitas, sin las alitas estas, es la unidad de volt. Lo que digo es que se refiere a diferencia de potencial, ¿sí? Cuando ponemos B se está refiriendo a la diferencia de potencial. ¿Qué diferencia de potencial? Y bueno, diferencia de potencial en este caso va a ser entre placas. En este caso todavía no hay ninguna placa porque todavía yo no llegué a demostrarles o a mostrarles cómo se conforma en definitiva el capacitor. Ya llegamos, 5 minutos nomás. Pero acá estamos respecto de infinito, ¿está bien? Porque veníamos, como acá lo pusimos más arriba, ¿ven? Veníamos desde infinito integrando y en el punto P esta esfera produce un cierto potencial. Bien, entonces seguimos. Un detalle. Cuando se habla de las cargas almacenadas, ven que yo puse, se hablará de la carga almacenada como Q, sin importar si es la positiva o negativa. Pues de hecho la carga neta del capacitor será cero, porque en definitiva en el capacitor tenés la misma cantidad de carga positiva que la de carga negativa. Entonces, no sirve eso. Siempre se va a hablar indistintamente de la carga del capacitor como la carga en cualquiera de las placas, ¿sí? En una o en otra, y por lo general se toma el valor positivo, ¿sí? Para trabajar. Bueno, ahora bien, esta esfera sí no nos sirve de mucho por el campo eléctrico, porque el campo eléctrico se dispersa. Me refería a la esfera esta de acá, ¿sí? Entonces acá, la encerramos, como les decía, con el otro conductor esférico, con otra esfera más grande, hueca también, tal que pueda alojar a la chiquitita de adentro, justamente. Fíjense cómo se induce, ven acá está la carga negativa de acá y carga positiva inducida afuera, ¿se ve? Entonces, el campo eléctrico se dispersa. Bueno, ahí, ¿qué hice yo? Le puse un conductor, este verde que está acá, a tierra, de forma tal que elimino toda esta carga que está acá. Ya hemos visto esto cuando estudiamos inducción. Acá, al poner esto a tierra, lo que hace la tierra es compensar toda esta carga positiva. O sea, esta carga positiva se va, que son huecos en definitiva, si se acuerdan, se va a compensar con electrones que la tierra va a proveer. ¿Estamos? Por lo tanto, de hecho, ahora que ya vemos potencial, ya estamos más capacitados y ya la tenemos más clara, digamos. Entonces, ustedes tranquilamente les puedo decir que es como que esto está justamente a un potencial mayor que el de tierra, ¿sí? El de tierra estaría cero. Esto es como si fuera un edificio y estos son los pisos de arriba. Entonces tierra es planta baja. Entonces, si te ponemos algún tobogán, una rampa, esto va a caer sencillamente, ¿sí? O sea, estoy conectando con un cable algo que está a alto potencial con potencial cero. O mejor dicho, una fuente innumerable de electrones y de huecos, que es la tierra, la cual compensa cualquier cosa. Por lo tanto, esto se nivela, se va todo a tierra y queda todo esto sin carga. Por lo tanto, va a desaparecer este campo eléctrico externo. ¿Estamos? Entonces, para terminar con esta página, conecto a tierra para eliminar la carga en la superficie. Vamos. ¿Ven? Estoy sacando todas las cargas positivas porque ya se me fueron para tierra y solamente me quedó acá cargado este dispositivo, digamos, el cual conforma lo que es un capacitor, dispositivo o un sistema capaz de almacenar energía eléctrica. Después vamos a ver cómo se calcula la energía almacenada y todo eso. Pero bueno, a esto lo que hay que hacer, porque así está poco práctico, lo que se hace es se le suelda unos pines,
de conexión o unos cablecitos, ¿sí? Y esto se lleva a unos, bueno, se puede conectar a una bornera o a una plaqueta, lo que sea, depende del tamaño del capacitor, depende del uso, ¿sí? Por supuesto acá no está tocando, ¿no? Tiene una la forma constitutiva, no nos ponemos a analizar eso, pero después les voy a contar cómo son más o menos los capacitores. Ahora les voy a mostrar algunas fotos. Entonces, esto para poder cargarlo, porque nosotros recién lo hicimos así, suponiendo que traíamos carga de algún lado, lo pusimos a tierra. Bueno, no hay que hacer todo eso porque simplemente la energía la puede realizar una batería. ¿Estamos? Entonces, si yo acá le pongo una batería, le conecto una batería y conecto, por ejemplo, bueno, en este caso ya tenemos lo de adentro positivo. Bueno, ponele que conectamos este al positivo y este al negativo. Suponete que supongan que está descargado, ¿no es cierto? Y yo conecto, ¿sí? Bueno, se va a cargar y vamos a tener ese efecto que está acá, así. ¿Hasta acá estamos claros? Les cuento para qué sirven los capacitores. Por ejemplo, los flashes de luces, ¿vieron? Las fiestas, los boliches, por ejemplo, o las fotos, simplemente las fotos. Pero bueno, para poder lanzar el flash, lo que es el flash, que es una luz especial, bueno, tiene ciertas características, se requiere un pulso de energía muy, digamos, un pulso grande de energía, mucha corriente se requiere en un intervalo de tiempo muy corto, ¿sí? Si uno dice, bueno, pongo una batería, no. Las baterías no son capaces de entregar ese pico, digamos, tan rápido. El capacitor sí, por lo que vamos a ver luego. Otra cuestión para la cual sirven los capacitores, por ejemplo, para rectificar, esto vamos a poner, rectificar señales de corriente alterna y hacerlas continuas, junto con unos diodos, y bueno, hay distintos mecanismos para filtrar o para convertir alterna en continua, pero básicamente el capacitor, tanto las fuentes switching como las fuentes convencionales analógicas, el capacitor elimina el replay y hace que la señal de tensión sea mucho más parecida a la que entrega una batería. Vamos a hacer ahora la deducción, digamos, de cómo se calcula la capacidad en base al tipo de capacitor que tenga. Vamos a poner así. Este es el ejercicio, por ejemplo, en la guía, porque muchos ejercicios de la guía son teóricos, así como lo que vamos a estudiar ahora. Fíjense, para un capacitor esférico cargado con carga Q de radio interior A y exterior B, respectivamente, calcular la capacidad C. Este es el ejercicio 96, ¿sí? Pero bueno, yo lo voy a dar como teoría, pero sepan que es igual al ejercicio 96. Entonces, este va a ser el radio B y este va a ser el radio A. Ese es el centro. Y, por supuesto, esto se va a cargar, por ejemplo, con carga positiva. Es indistinto, podría ser carga positiva en el conductor de afuera y negativa en el de adentro, ¿eh? Eso depende cómo uno conecte la polaridad de la batería. Hay capacitores en particular que sí tienen polaridad, como los capacitores de tantalio, los capacitores electrolíticos. Para calcular la capacidad es muy sencillo. Lo primero que tengo que hacer es calcular el campo eléctrico, ¿sí? Lo segundo que tengo que hacer es calcular el potencial. Teniendo el campo, integro el potencial, o sea, hago la integral de línea y obtengo el potencial, y en tercer lugar, entonces sí, calculo la capacidad como la carga, dividido la diferencia de potencial que calculé acá. ¿Está? Bien, entonces acá el campo eléctrico es sencillo. Bueno, este esférico prácticamente nosotros, a ver, yo acá qué hice, al principio habíamos puesto acá, ¿no es cierto? Una expresión, acá la tienen. Entonces prácticamente eso ya lo tenemos. Acá se calcula por Gauss. Si tomamos una superficie gaussiana, ¿sí? Así calculamos el campo eléctrico, ¿sí? El campo eléctrico por 4pi por radio al cuadrado. Esto era igual, si se acuerdan, por ley de Gauss, el flujo era la integral de superficie. Vamos a ponerlo acá. Este
la carga sobre el epsilon 0, ¿se acuerdan? Entonces, si integramos esto, sale el campo afuera, integró la superficie de 4pi radio cuadrado y acá teníamos la carga sobre el epsilon 0, con lo cual el campo eléctrico era la carga sobre 4pi epsilon 0 radio cuadrado, ¿tá? Entonces 1 sobre 4pi epsilon 0 era acá Q, y después acá tengo R cuadrado. A ver arriba si lo pusimos bien. Acá hay algo, miren, acá hay un error. ¿Vieron? Me comí acá el cuadrado del campo eléctrico. Esto que está acá, esto es el campo eléctrico, ¿sí? O sea, el módulo del campo eléctrico, pues ya le hicimos el producto escalar con acá el vector, ¿está? Entonces, al integrarlo, todo esto fue rápido, nos quedó esto. Lo que voy a hacer es integrar, fíjense que el campo eléctrico está así, ¿no es cierto? De positivo a negativo. Entonces, lo que hago es integrar en contra del campo, ¿sí? Voy a ir, yo quiero saber la diferencia potencial. De hecho, para que me quede positiva directamente, voy a ir desde B hacia A. Entonces, esto va a ser igual. Desde B hacia A es igual, a menos la integral. Desde B hacia A de esto que está acá, el campo de L. Que en definitiva va a ser igual a menos la integral desde B hacia A de esto que está acá, KQ sobre R cuadrado diferencial de R. Y esto, como bien nos había dado antes, me va a quedar menos KQ. Bueno, voy a hacer con detalle para repasar, ¿sí? Esto es lo que nos da la primitiva. Así repasamos esto, ¿sí? ¿Se acuerdan? La integral, KQ sale afuera y la integral del diferencial dividido R cuadrado, este R cuadrado es como tener R a la menos 2, entonces la integral de eso, la primitiva de eso, que es sumo 1 y divido por lo que me dio, por eso es que me aparece este menos, con este menos original de la fórmula se va y queda KQ sobre R, que era lo que ya habíamos visto. Esto por regla de Barrow, que me va a quedar KQ por 1 sobre A, cuando R vale A, menos 1 sobre B. ¿Está? Y acá tenemos, ya listo, y cocinado el potencial, o mejor dicho, la diferencia de potencial existente entre acá, entre la placa, entre la esfera interior y la esfera exterior. ¿Está bien? La capacidad es igual a la carga dividido el potencial, que es esto que me quedó acá, KQ por 1 sobre A menos 1 sobre B. Si a esto multiplico por AB, arriba y abajo, esto va a ser igual a, fíjate, arriba me va a quedar Q, con Q se va, entonces me va a quedar A, B, sobre, y cuando esto se mete acá adentro, ¿qué va a pasar? Te queda B menos A. Y esto a su vez va a implicar que la capacidad, si reemplazo K por lo que es 1 sobre 4 pi epsilon 0, esto va para arriba y me va a quedar 4 pi epsilon 0 AB dividido B menos A. ¿Está? Y así de sencillo es la capacidad de un capacitor esférico. Bien. Entonces ahora vamos a poner cálculo de la capacidad de un capacitor cilíndrico. En este caso, nosotros, ¿qué vamos a tener? Imaginemos que tenemos un cilindro. Justamente son dos cilindros, son dos placas en forma de cilindro, ¿está bien? Si esto está cargado positivamente, bueno, esto va a estar cargado negativamente. ¿No es cierto? Y el campo eléctrico, bueno, va a ser así, ¿está?
Bueno, entonces, ahí estamos. Si agarramos una superficie gaussiana, como siempre, recuerden, hay que calcular, como habíamos dicho acá, estas tres cosas: campo eléctrico, el potencial o diferencia potencial entre placas, y por ende obtenemos la capacidad haciendo el cociente. Entonces acá tomo una superficie gaussiana, ¿sí? Esta que está acá es un cilindro gaussiano de radio R. Acá no lo puse, pero esto es radio A y esto es radio B. ¿Tá? Lo pongo acá abajo para no ensuciar el gráfico acá arriba. Y esta superficie gaussiana, bueno, tiene radio R. Por lo tanto, si calculamos por Gauss el campo eléctrico, ¿se acuerdan? Esto es Gauss, esto era la carga sobre el epsilon 0, y de acá surge que, y hago mención nomás, no lo voy a explicar porque ya lo expliqué la otra vez, que es como, si bien esto es un cilindro de radio A, es como si, podría considerar como si tuviese un hilo conductor con densidad superficial, perdón, con densidad lineal de carga lambda, en vez de considerar acá la densidad superficial, ¿sí? Entonces lo vamos a suponer de esa manera. Lo mismo con el cilindro externo. Bueno, la cuestión es que acá el campo eléctrico va a ser Q dividido la superficie del cilindro, ¿sí? Que es 2pi por radio por H, ¿sí? Y este epsilon 0 que ya estaba acá abajo. Y fíjense que lo que yo les decía recién, que lambda es esto, es la cantidad de carga que yo tenga acá en este cilindro, ¿sí? Dividido la altura que considere. El Gauss, recuerden que esto lo vamos a suponer. A ver, ¿por qué puedo aplicar Gauss? Porque alguno estará diciendo, no, Matías, pero pará, me dijiste que Gauss era solamente cuando era algo infinito. Sí, tienen razón. Pero bueno, dadas las dimensiones de esto, se puede considerar como que es válido para el cálculo del campo eléctrico, ¿sí? Porque las dimensiones, yo acá lo exageré un poco, pero esto se supone que es mucho más finito. Los radios son mucho más chicos que la altura, ¿está bien? Bueno, por eso es que se puede, si no, no se podría, no es válido hacer Gauss. Bueno, entonces, a fines prácticos se hace así esto. Estábamos diciendo que el campo eléctrico es lambda sobre 2pi por radio por epsilon 0. El módulo del campo eléctrico, ¿no es cierto? El módulo queda así. Por supuesto que es radial, y en este caso saliente. Entonces, el potencial, mejor dicho, la diferencia de potencial entre B y A, dado que el de adentro es el positivo, voy desde el negativo en contra del campo hacia el positivo. Si voy en contra del campo, les recuerdo que voy a ir atravesando cilindros equipotenciales, o sea, voy a ir aumentando el potencial, ¿sí? Entonces, esto es igual a menos la integral entre B y A de lambda sobre 2pi epsilon 0 el radio por el diferencial de radio, que es dl de la fórmula. Ya explicamos que al hacer el producto escalar, como están los dos alineados, se transforma simplemente en dr. Bueno, y esto nos queda, como sabemos, menos lambda 2pi por epsilon 0 por el logaritmo natural, la primitiva de 1 sobre x de r, integrándose entre b y a. Con lo cual, entonces ponemos lambda sobre 2pi epsilon 0 por el logaritmo natural de b sobre a. ¿Por qué hice esto? Si yo en verdad dije que tengo que poner a sobre b, bueno, lo elevo a la menos 1, entonces me queda b sobre a la menos 1. Y con este menos de acá, que estoy marcando en este momento, por propiedad del logaritmo, que el exponente del argumento puede pasar multiplicando acá, ¿no es cierto? Acá abajo. Entonces por eso es que me queda así. Y listo, digamos acá ya tenemos lo que es la diferencia potencial. Fíjense que si voy desde B hacia A, por supuesto me tiene que dar positiva. Fíjense que B dividido A, este es un número mayor que 1. Y como siempre digo, el logaritmo es una cosa así, donde acá, bueno, más o menos, ¿no? Este es el logaritmo natural de X. Entonces va a ser un número positivo, porque esto es positivo. Todo esto es positivo, suponiendo, sí, la densidad lineal de carga lambda del cilindro de adentro es positiva, obviamente.
Y entonces me va a dar positivo, que era lógico, porque si yo voy caminando en contra del campo eléctrico, voy aumentando la energía potencial en esos puntos. Voy a puntos del espacio de mayor energía potencial. La capacidad de este sistema o de este capacitor cilíndrico va a ser la carga dividido la diferencia de potencial, y esto es igual a la carga dividido, y ahora el potencial voy a reemplazar a lambda por lo que es. ¿Se acuerdan que lambda acá lo reemplacé por Q sobre H? Bueno, entonces ahora lo voy a poner así, de la misma manera. Q sobre H, eso es lambda. Y abajo, bueno, acá tengo el logaritmo natural de B sobre A, y en el denominador tenía 2pi epsilon 0. ¿Sí? Entonces fíjense, Q y Q se me cancela. Con lo cual, la capacidad me va a quedar. Fíjense que esto está, el H2pi epsilon está abajo, entonces lo voy a tirar para arriba. O sea, lo paso a primer numerador. 2pi por H por epsilon 0 dividido el logaritmo natural de B sobre A. Y se terminó. Acá está la expresión que me permite, o fórmula, vamos a decir, calcular la capacidad de capacitores de geometría cilíndrica. Ahora miren de qué depende la capacidad. Este es importante. El número 2, pi, que es una constante, h, que es la altura esta, epsilon 0, que es el medio en el cual está involucrado el capacitor y el campo eléctrico, y el logaritmo natural de b dividido a, nada más. O sea, depende de qué, de la geometría del dispositivo. Y antes, ¿de qué dependía? Miren, 4 pi epsilon 0, acá estoy en el capacitor anterior del esférico, ¿se acuerdan? Por AB y abajo B menos A, o sea que depende de la esfera en cuestión. Habíamos visto ya un plano conductor, un plano no conductor, ¿se acuerdan? Bueno, ahora vamos a poner en práctica esto. Y ahora vamos a poner un sistema de coordenadas cartesianas abajo, dejen lugar. Ahí está, mira, ahí está perfecto. Bien. Ahí está, eso quería hacer. Bueno, entonces. Otra vez, vamos a poner esto. Por ejemplo, esta es la carga, la placa con carga negativa. Y esta es la placa con carga positiva. Estamos despreciando el efecto de borde acá en el capacitor, ya se los aclaré, si no, acá arriba sería distinto, ¿sí? Me estoy refiriendo acá, chicos, acá y acá. No es que está todo lindo, derechito el campo eléctrico, ¿se entiende? Pero bueno, hacemos obvio, hacemos una obviedad y vamos a suponer que sí, es todo lindo. Pero acá es como que la placa, acuérdense que en las puntas se acumula la densidad superficial de carga. ¿Se acuerdan que en las puntas se incrementa? Entonces acá es como que hay una cosa así, sí, acá lo mismo, pero no lo vamos a considerar a fines prácticos. ¿Estamos? Bueno, entonces vamos a poner así. Esto ya lo hicimos, se darán cuenta que estamos de paso estamos repasando, porque ya hicimos todo lo que es estos cálculos de campo eléctrico, de potencial. Obviamente lo hacemos un poco más rápido, no todo con lujo de detalle, el Gauss lo hacemos muy rápido, todo, pero bueno, esto es para poder graficar luego el potencial, ¿sí? Para que ustedes vean cómo es el tema del potencial. El campo eléctrico, ¿se acuerdan cómo era? Al ser el campo, esto es como tener el campo de dos planos no conductores, uno acá a la derecha y el otro a la izquierda. Como los dos van para el mismo sentido, entonces se suman. El campo en un no conductor, ¿se acuerdan que era? Vamos a poner así, plano no conductor. El campo era igual el módulo, ¿no? Si no pongo el vector es el módulo, era sigma sobre 2 epsilon 0. Ahora, el plano en un conductor era sigma sobre epsilon 0. En este caso es como tener dos de no conductores, si bien son conductores, pero el hecho de estar en
enganchados, por así decirlo, o enfrentados, esta placa con esta, recuerden que toda la carga se va para el lado que la atrae. ¿Se entiende? Para donde es atraída, digamos. Entonces, los negativos, si uno tuviera solamente el plano negativo, o sea, el conductor estarían los negativos de ambos lados, o sea, las líneas de campo de ambos lados, ¿sí? Acá. Y el positivo lo mismo. Cuando yo pongo un plano negativo conductor, ¿no?, y otro plano conductor positivo en cercanías, vamos a poner que están a una distancia d. Lo que va a pasar es que toda la carga negativa dice, no, allá están las positivas. Entonces se vuelcan todas para el lado donde están las positivas. Y las positivas que estaban del lado contrario, digamos, también hacen lo mismo, hacen lo propio. Con lo cual quedan todas enfrentándose unas con otras y queda así. En definitiva, acá lo que nos queda es que el campo es sigma sobre epsilon 0, ¿sí? Y en este caso, bueno, es menos versori, ¿sí? Potencial entre 0 y x, b de x es igual a menos la integral entre 0 y x, 0 porque ya puse acá el sistema de referencia, ¿no es cierto?, del campo escalarmente el diferencial de L. Esto va a ser igual a menos la integral entre 0 y x. Esto lo tienen hecho también. Y en este caso tengo el campo que va para allá y el otro que va para el otro lado, con lo cual acá me va a quedar un más. Esto nos va a quedar sigma sobre epsilon 0 por x, integrando entre 0 y x. Recuerden que acá esto está conectado a una batería, pero ponele que este es el potencial 0, que es el de tierra, ¿tá? Entonces, esto que está acá, esto va a implicar que el potencial entonces de x menos el de 0, que es 0, ¿tá? Porque esto es la diferencia potencial en x menos en 0, y cuando x vale, es cuando x es igual a 0, ¿sí?, que va a ser 0, esto es igual a justamente sigma por x, ¿sí?, menos obviamente 0. Conclusión, b de x es igual a sigma por x sobre epsilon 0. Hasta acá, ¿todo entendido? ¿Cómo calculamos el potencial? Entonces, teniendo esto, teniendo el campo, teniendo el potencial, paso a calcular la capacidad. La capacidad va a ser la carga sobre el potencial o diferencia potencial. Ahora, fíjense, ¿cómo es el potencial? Miren esto. Esto es una pendiente, ¿sí? Es una recta, o sea, m por x es una recta que pasa por el origen. O sea, en definitiva, fíjense que el potencial va a ser una cosa así, ponele. Vamos a ponerle B. Directamente B, ¿sí? Que es la diferencia potencial. Si uno pone un voltímetro acá, ¿qué hice? Si uno pusiese un voltímetro y toca acá la placa positiva con el rojo y la negativa con el negro, le va a marcar justamente B. ¿Estamos? Bueno, saco el voltímetro, era modo de ejemplo nomás. Bien, seguimos. Entonces, habiendo dicho esto, terminamos de calcular la capacidad de esta manera. Q sobre. Y fíjense, sigma, ¿a qué es igual sigma? Sigma es igual a la carga dividido la placa, la superficie de la placa. Entonces vamos a ponerlo como tal. La carga sobre la superficie de la placa por x, que en verdad x, ¿cuánto vale en nuestro caso? D, ¿sí?, dividido el epsilon 0. Q con Q se va, y esto en definitiva, fíjate, a la superficie de la placa, bueno, se la suele llamar con la letra A en los libros, entonces ahora le vamos a poner la letra A, ¿sí? Porque como es plana, sí, es el área directamente, ¿tá? Entonces ponemos A. Entonces esto te va a quedar epsilon 0 por A sobre D. Miren qué sencillo que es esto, y de hecho se usa mucho, o aparece bastante en los ejercicios. Es la expresión de un capacitor de placas planas y paralelas, de la capacidad, ¿no? Entonces, la capacidad de un capacitor de placas planas y paralelas depende del área, o sea, cuanto mayor sea el área plana, o sea, mayor
lugar tienen las cargas para apoyarse, digamos, para residir ahí. Y cuanto más cerquita estén las placas unas de las otras, más grande es la capacidad, porque fíjense que está en el denominador la distancia, la separación entre placas. O sea, cuanto menos separadas, o sea, más juntas están, mayor va a ser la capacidad. Antes que nada me olvidé de dar la unidad del capacitor en honor a quien tenemos en la foto. Capacidad. Faradio, ¿sí? O simplemente farad, y se denomina con la letra F, ¿sí? Farad. Entonces, volt era joule sobre coulomb, entonces sería coulomb cuadrado por cada joule. Pero bueno, simplemente coulomb sobre volt o simplemente faradio. La unidad de la capacidad es el faradio, pero sepan que tiene que ver con el coulomb dividido el volt. ¿Está bien? Acá está. Faradio. Bien. Entonces, habiendo aclarado eso, ahora sí vamos al hecho, a calcular esto, la energía almacenada en un capacitor. Quiero graficar qué es lo que pasa a medida que se va cargando el capacitor. Vamos a plantear el tema de la energía. Un diferencial de energía, si ustedes se acuerdan, diferencial de energía es el potencial por el diferencial de carga, porque recuerden que potencial se definía como la variación de energía por unidad de carga. En forma diferencial es lo mismo de poner diferencial de energía a diferencial de carga. Entonces, si nosotros queremos saber justamente la energía almacenada en un capacitor, nunca perder de vista que capacidad es carga sobre diferencia de potencial. Esta fórmula tan sencilla se usa muchísimo, pero hay que saber usarla. Ahora vamos a ver en los ejercicios. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a resolver o a integrar para toda la energía, porque fíjense que la idea es que un agente vaya llevando o cargas desde una placa hacia la otra, y a medida que va llegando se va cargando el capacitor. Y acá vamos a poner esto, que es una recta, si integro el diferencial de energía me va a dar la energía. ¿Qué quiero decir con esto? Que integrando esto, ¿sí? Suponiendo que parte de estar vacío, 0 hasta U, hago abuso de la notación, y esto va a ser igual a la integral entre quién y quién. Si está descargado, 0 carga, ¿sí? Vamos a poner así, 0, le voy a poner 0 hasta obtener la carga Q. Y acá que tengo el potencial diferencial de carga. El potencial, o mejor dicho, la diferencia potencial es la carga dividido la capacidad. La energía va a ser igual a la integral de Q sobre C por el diferencial de Q, entre 0 y Q. Y esto, fíjense, sale afuera la capacidad y te queda Q diferencial de Q. Es como tener la integral de X diferencial de X. Conclusión, te queda 1 sobre C por X cuadrado, o sea, Q cuadrado sobre 2. Integrándose entre 0 y Q, suponiendo, ¿no?, que la energía que está vacío y hasta que se cargó, con lo cual la energía, la fórmula, digamos, o expresión para calcular la energía almacenada o que un capacitor almacena es 1/2 de la carga al cuadrado dividido la capacidad. Bueno, esta es una expresión. Y podemos obtener dos más. Así como se acuerdan cuando calculamos la potencia en los resistores. Bueno, de acá
si reemplazamos, fíjense, la capacidad es la carga sobre la diferencia potencial. Entonces, en base a esta, si reemplazamos la capacidad por la carga sobre la diferencia potencial, vamos a obtener otra expresión de la energía que va a ser igual a 1/2 por la carga cuadrado dividido la carga sobre el potencial. Este se va con este, y entonces te queda que la energía almacenada va a ser 1/2 de V por Q. ¿Se ve? Y acá tenemos la segunda expresión. Y por último, si acá en esta ponemos o reemplazáramos a la carga por la la capacidad por la diferencia potencial, ¿qué nos va a quedar? Que la energía es igual a 1/2. Fíjense, si reemplazamos C por B me va a quedar 1/2 de C cuadrado B cuadrado, y abajo teníamos a C. O sea que esta se va con esta, y en definitiva nos queda que U es igual a 1/2 de la capacidad por la diferencia de potencial al cuadrado. Y esta es la tercera. ¿Estamos? Bueno, vamos a ver ahora asociación de capacitores. ¿Qué pasa cuando asociamos los capacitores en serie y en paralelo? Pero antes de eso me gustaría ahora sí comentar algunos usos más de los capacitores. Ahí está, miren, espectacular. A ver. Bueno, acá tenemos distintos tipos de capacitores. Este es electrolítico. Este es de tantalio. ¿Sí? El cerámico. Este es de Miller. Esperen que les pongo. Y acá hay otros que son capacitores variables, que eso es importante tener en cuenta. Y ahora les voy a mostrar los símbolos electrónicos, o sea, cómo en los circuitos se los simboliza, ¿sí? Bueno, ¿estamos? Bueno, ¿ven estos que están acá? Miren. Bueno, acá estoy superponiendo. En la primera imagen era la más sencilla. Ven, acá están los electrolíticos. Son como unos tamborcitos, ¿ven? Donde se explica, o mejor dicho, donde viene indicado el voltaje máximo, la diferencia potencial máxima que es capaz de tolerar ese capacitor, y donde viene marcado la capacidad en unidades del faradio. El faradio es una unidad muy grande porque el coulomb es una unidad muy grande, ¿sí? Entonces se utilizan los submúltiplos. Entonces, por ejemplo, se suele usar microfaradio. Un microfaradio es 1 por 10 a la menos 6 faradio. El nanofaradio, 1 por 10 a la menos 9 faradio. El picofaradio, que es 1 por 10 a la menos 12 faradio. Bueno, un picofaradio, esto también lo voy a sacar si ya se entiende. Milifaradio es 1 por 10 a la menos 3, micro por 10 menos 9 menos 12. Bueno, bien, estamos hasta acá. El símbolo circuital de los capacitores también se les suelen llamar condensadores, ¿sí? Cualquier capacitor se denota así, en general, ¿tá? Después, los capacitores, otro tipo de capacitores así, con esto curvadito. Algunos tienen indicada la polaridad, por ejemplo, y los electrolíticos son así. El símbolo circuital de un capacitor electrolítico es así. Con siendo este el positivo y este el negativo. ¿Está? Bien. ¿Qué más? A ver. Lo que vimos acá, que son los trimmers o los condensadores variables. Así como hay resistores variables, ven acá que dice trimmer.
Esto simplemente lo que hace es variar la distancia entre las placas y entonces varía la capacidad, ¿sí? O variar el área, también puede ser que varíe el área. Ven que acá dice trimmer o capacitor variable. Bueno, nada. Esta nomenclatura 10 a la 4 tiene que ver con esto, denota la capacidad, ¿sí? Pero bueno, ahora no nos interesa explicar eso, lo pueden ver en internet cuando lo necesitan, es muy simple. Vimos algunos usos de los capacitores, otros usos son para justamente generar constantes de tiempo o para generar demoras en tiempo. Para los osciladores, es muchísimas las aplicaciones que hay en los osciladores, en electrónica, en las radios, para poder sintonizar una emisora. Ahora vamos rápidamente a la asociación de capacitores en serie y paralelo, vemos algunos ejercicios y después sí tenemos que seguir con la teoría de la carga y la descarga, que eso lleva un ratito porque son como 6 gráficas y hay que deducir una ecuación diferencial sencilla, pero bueno. Entonces vamos con la asociación serie y paralelo de capacitores. Como nosotros ya sabemos las leyes de Kirchhoff, entonces fíjense, si tenemos capacitor 1, capacitor 2 en serie, capacitor 3, y acá le conectamos una batería, vamos a poner un switch, cerramos el switch. En un ratito nomás vamos a ver cómo es el tema del proceso de carga, pero la realidad es que lo que va a empezar a pasar es que se va a inducir carga. Entonces se va a inducir, después vamos a ver cómo, pero se va a inducir carga positiva en esta placa, ¿no es cierto? Y por ende carga negativa en esta placa. Ahora, fíjense, sin importar cómo sean las capacidades, en una rama serie, ¿qué tenía que pasar? ¿Cómo era la corriente? Claro, la corriente es constante acá, en la rama serie. Por lo tanto, acá va a haber un flujo de corriente, pero lo que nosotros tenemos que entender, bueno, plaza que lo vamos a ver en un rato, es que ¿qué es lo que pasa cuando los capacitores están llenos? La realidad es que se va a inducir el mismo tipo de carga, porque no puede haber digamos distintas corrientes en una rama serie. Entonces, por más que un capacitor sea muy grande y el otro sea muy chico, todos se van a quedar cargados con la misma cantidad de carga en un circuito serie. Y esto lo vamos a explicar de la siguiente manera. Fíjense, cuando la ley de Kirchhoff se tiene que cumplir, acá va a caer BC1, acá va a caer B sub C2 y acá va a caer la diferencia potencial en este capacitor B sub C3. Este es el B total. Kirchhoff, ¿qué me dice? Por ley de Kirchhoff, se tiene que el potencial B de la fuente, si yo me paro acá y pego toda la vuelta y vuelvo, B va a ser igual a BC1 más BC2 más BC3, ¿sí? Y por otro lado, capacidad es carga sobre diferencia potencial. Entonces, el BC1 va a ser igual a la capacidad 1, mejor dicho, la carga 1 dividido la capacidad 1, ¿sí? Lo mismo la BC2 va a ser igual a la carga que tenga el capacitor 2 o con la cual se haya cargado el capacitor 2 dividido la capacidad 2. Y el 3 lo mismo, BC3 va a ser igual a Q3 sobre la capacidad 3. Si a estas las reemplazamos allá, ¿qué nos va a quedar? Recuerden que yo lo que quiero lograr es poder expresar a estas tres capacidades como una sola capacidad equivalente, serie, ¿sí? Igual que como hacíamos con los resistores, pero ahora con los capacitores. O sea que lo que quiero hacer
es esto. Esta es la capacidad equivalente serie. Y esta es la misma B de la fuente. Entonces, acá se tiene que B es igual a la carga dividido, lo que quiero poner es que la capacidad equivalente serie va a tener que ser igual a la carga que tenga este capacitor dividido el potencial. ¿Sí? Esto es mirando ese circuito. Entonces, volviendo acá, a esto lo voy a reemplazar acá, acá y acá. Con lo cual, se va a tener que B es igual a Q1 sobre C1 más Q2 sobre C2 más Q3 sobre C3. Considerando eso que yo dije, que tanto Q1 es igual a Q2 y es igual a Q3 y es igual a Q, porque no puede inducirse más carga en algún lado que en otro, porque, digamos, a ver, ¿cómo explicarlo? Del potencial del terminal positivo van a fluir las cargas positivas y se van a inducir en esta placa, y el terminal negativo hace lo propio acá, en esta otra placa de acá, o isla, digamos, de C3, de la más a la derecha, acá donde estoy marcando. Por ende, en las islas intermedias, esta es la que conforman la placa izquierda de C2 y la placa derecha de, la placa derecha de C2 con negativo y la placa izquierda de C3 con positivo. Toda esta isla está al mismo potencial, esa isla, porque está todo conductor. Y lo mismo la isla esta, que conforma la placa derecha de C1 y la placa izquierda de C2. Entonces, ahí las cargas se separan en función de el potencial que queda aplicado, este potencial B de la fuente, tanto a este borne, llamémosle A, y a este borne B. ¿Sí? Entonces, ahí adentro se acomodan, las cargas se acomodan de forma tal de cumplir con las leyes de los circuitos y de Kirchhoff, obviamente, porque eso es lo que se cumple. Por lo tanto, no va a haber más carga inducida en algún capacitor que en otro, porque si no, no se cumplirían las leyes de Kirchhoff, ¿sí? Entonces, es por eso que esto es tan importante, recordar que en capacitores en serie, la carga serie es la misma en todos los capacitores, ¿sí? Por lo tanto, dicho esto, va a ser que puedo sacar factor común Q y tener 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3. ¿Está? Con lo cual, por otro lado, fíjense, por este lado, yo tengo que esta B es la misma que esta B que está acá. Por lo tanto, voy a decir que la carga total de este capacitor que está acá, ¿sí?, dividido la capacidad equivalente serie, esto es el potencial, la diferencia potencial de este capacitor, de este, que es la misma que esta que tengo acá. Estas son iguales, ¿sí? Son iguales. Entonces, esperen que voy a borrar así no ensucio. Bien, entonces esto es igual a la carga por 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3 y así sucesivamente, ¿no? Entonces la carga con la carga se va, y de acá sí se puede despejar que la capacidad equivalente serie va a ser igual a 1 dividido 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más la recíproca de C3. Y acá sí se concluye que la fórmula o expresión de cálculo de la capacidad equivalente serie es igual o análogo, es igual a cómo se asociaban los resistores en paralelo. Capacitores en paralelo, ¿qué va a pasar? Vamos a pensar. Acá tengo C1 y acá tengo C2. A esto le conecto una fuente, ¿no es cierto? Ahora
acá un switch. Esto está tensión B. Y cuando cierro el switch, ¿qué pasa? Se empieza a inducir carga. ¿A dónde? Y todo acá se va a inducir. Supongamos que C2 sea más grande que C1, entonces en C2 se va a acumular más carga. ¿Por qué? Y porque justamente tiene mayor capacidad a idéntico potencial o diferencia de potencial entre placas, este va a decir, sí, dale, vengan más que yo tengo más lugar. Va a entrar más carga en C2 que en C1 porque están los dos sujetos a la misma diferencia de potencial. Fíjense que acá este conductor y este conductor, ¿ven? Están los dos en, digamos, son los mismos conductores. Este es el mismo, las placas de C1, la placa izquierda de C1 está al mismo potencial que la placa derecha de C2 y lo mismo, izquierda, y lo mismo sucede con la de las derechas. Entonces, en definitiva acá hay un potencial que es el mismo B que este de acá, ¿se ve? Porque este nodo, digamos el B, es el menos de la batería, ¿ven? Y el A, el A, cuando se cierra el switch, es el positivo de la batería, ¿ven? El positivo de la batería se aplica acá. Y el negativo de la batería, vamos a ponerlo en celeste. El negativo de la batería se aplica acá. Acuérdense que acá se aplica la otra regla de Kirchhoff. Acá se aplicaba la ley de Kirchhoff, la ley de mallas. Y acá vamos a aplicar la ley de Kirchhoff, la ley de nodos, que decía que la corriente que viene acá se va a dividir, o es igual a la suma de las corrientes en un nodo es igual a 0, la suma algebraica. Bueno, acá lo que estamos diciendo es que la corriente está asociada con la carga, porque recuerden que corriente era la variación de la carga respecto al tiempo. Entonces, la carga se relaciona con la corriente, ven, íntimamente, con lo cual la corriente o mejor dicho, la carga que se induzca en la placa de C1 acá, más la carga que se induzca en la placa de C2 acá, es lo mismo que la carga que provino desde la fuente, ¿sí? Acá simplemente se bifurcó en el nodo A, parte para la placa de C1 y parte para la placa de C2. I es igual a I1 más I2. ¿Sí? Entonces, BC1, que es igual a BC2, que es igual a B. Esto yo lo quiero así, ¿no? Que esto sea igual ¿a quién? A un capacitor equivalente en paralelo. Entonces, estamos diciendo esto. Y por otro lado, siempre tenemos que la capacidad es la carga sobre la diferencia de potencial. Con lo cual, fíjense que la carga total, esto yo lo puedo asociar a que la carga total tiene que ser igual a la carga 1 más la carga 2. ¿Está? Entonces fíjense cómo por la ley de nodos de Kirchhoff se aplica esto acá y se puede reemplazar cada cosa en esta ecuación. Entonces, la carga total, acá lo mismo, la carga total va a ser la capacidad equivalente en paralelo por la tensión del paralelo, que es simplemente B. Esto es la carga total, Q. Y del otro lado es la 1 más la 2. La 1 va a ser la capacidad 1 por el B del paralelo, que dijimos que era todo constante, ¿se ve? Más la capacidad 2 por el B del paralelo, que es constante. Por lo tanto, fíjense, de acá me queda que el B sale constante y queda C1 más C2. Y acá tengo la capacidad equivalente paralelo por B. B con B se va y se terminó el problema. La capacidad equivalente paralelo es simplemente la suma de las capacidades. En definitiva, esto es como tener un capacitor más grande. ¿Ven que se suman las capacidades?
ejemplo, el problema 99. Dice, se tienen dos capacitores C1 de 2 microfaradios. Este es el ejercicio 99. C1 es 2 micros. C2 es igual a 6 micros. Conectados en serie, inicialmente descargados, que se cargan al conectarse a una batería de 10 volt. Bueno, la batería E es igual a 10 volt. En serie con ellos. Luego se desconectan de la batería y se vuelven a conectar como se indica. ¿Qué carga final tendrá cada uno de ellos? Bueno, vamos a hacer el dibujito de cómo están al principio. Escenario 1 es así. Y en el escenario 2 esto va a ser así. 1, 2, 3, 4. Y acá fíjense, esto es 1, 2, 4, lo voy a poner en rojo para que se vea. 4, 3. ¿Sí? Y acá no está la fuente, obviamente. Lo que se hace, miren, yo lo voy a poner así para que se entienda bien una cosa. ¿Cómo se van a cargar estos capacitores? ¿Y qué es lo que pasa con la carga? Y fijarse que ahí está. Fijarse qué es lo que pasa. Esto tiene 10 volts, ¿no es cierto? Acá también debería haber un switch. Entonces cuando cierro el switch es que se empieza a cargar este sistema, ¿sí? Que como no hay ningún resistor, bueno, prácticamente se carga inmediatamente. Bien, cierro el switch. ¿Y qué pasa? Como este es el positivo de la batería, se va a inducir carga acá, ¿no es cierto? Positiva. Por ende acá también va a ser positiva. ¿Por qué? Porque acá va a haber negativos. Y estos negativos son los que de esta isla se salieron y vinieron para acá. Y por ende indujeron acá positivos. Porque acá están los negativos que la fuente provee. Entonces queda esto todo así. Por lo que acabamos de aprender recién, la carga 1 es igual a la carga 2, ¿sí? Porque están en serie. Al cerrar el switch se induce la carga de esta manera, ¿sí? En la placa 1, placa 2. Bien. Entonces, como la carga 1 es igual a la carga 2, ven acá, esto que estoy marcando acá. Entonces yo lo que tengo que saber es cuánta carga se va a quedar cargada, o sea, va a tener cada capacitor para luego ir al escenario 2, ¿sí? Porque fíjense que después yo agarro cada capacitor, al C1 lo dejo tal cual, pero al otro lo interconecto, o sea, le doy vuelta las patas y después cierro el switch, este otro switch, ¿sí? Este switch 1, este switch 2, porque fíjate que yo saqué la fuente y lo conecté así. ¿Por qué? Porque justamente quiero hacer un análisis, o el ejercicio quiere que hagamos un análisis de qué es lo que pasa con la carga. ¿A dónde va a parar? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, entonces, ¿cómo calculo acá la carga en este capacitor? Y bueno, podría calcular simplemente haciendo la capacidad equivalente serie, como C1, C2, dividido C1 más C2. Esto va a ser igual 2 por 6 dividido 8. Esto va a quedar en microfaradios. Entonces esto va a ser la capacidad equivalente serie, va a ser igual a 12 octavos, o sea, dividido 4 es 3, dividido 4 es 2. Esto es 1,5 microfarad. ¿Sí? O sea, esto es lo mismo que si tuviera yo una capacidad equivalente a 1,5 microfarad. Por lo tanto, la carga que va a cargarse este capacitor equivalente serio, que es la misma carga que va a tener cada uno de estos dos capacitores, si tuviera 100 capacitores acá en serie, cada uno tendría la misma carga, ¿sí? ¿Qué carga? Y bueno, justamente el voltaje para saber la carga, esto va a ser igual. Recuerden la expresión o la fórmula de capacidad que está acá, es la capacidad equivalente por el potencial, que en este caso es E. No confundir esto, vamos a poner directamente por los 10 volts. ¿Sí? Entonces, la carga va a ser igual a 1,5 microfarad por 10 volts. Esto es igual a 15 microcoulombs. 15 microcoulombs, ¿está?
Bien. Entonces, cada uno de estos capacitores, esto quiere decir que Q1 es 15 microcoulombs, Q2 es 15 microcoulombs. Esto quiere decir que la placa positiva tiene más 15 microcoulombs y la placa negativa del C1 tiene menos 15 microcoulombs. Esto quiere decir que la placa positiva de C2 tiene más 15 microcoulombs y la placa negativa de C2 tiene menos 15 microcoulombs. En definitiva se habla así, se dice que C1 y C2 cada uno tiene 15 microcoulombs, ¿se entiende? Bien. Ahora pasamos al escenario 2. Fíjense, la pregunta al millón. ¿Cómo están? ¿En serie? ¿En paralelo? ¿Qué no están en ninguna de las dos formas? ¿Cómo quedan estos capacitores conectados? Fíjense, cierro el switch, lo voy a cerrar. ¿Qué pasa con las cargas? Fíjense, acá yo tenía el C1, la placa 1 tenía más, ¿no es cierto? El C2, la placa 3 tenía más. Y los menos los tenía acá y acá. ¿Está bien? Ahora cierro el switch. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con esta carga? Fíjense, antes de cerrar el switch, vamos a abrir el switch de vuelta. Quiero que cada uno, que se fijen qué es lo que pasa con la carga. En la isla, vamos a llamarle esta isla A, B. En la isla AB, fíjense que todo va a estar con carga positiva. O sea, hay huecos o lagunas de este lado, ¿sí? Cargas positivas, y de esta también. Y en la isla CD, ¿ven? Toda esta isla va a estar toda con carga negativa. Y particularmente, tiene la misma cantidad de carga, porque como proviene esto de una conexión serie entre los dos capacitores, quedan en paralelo, me dice acá Eliana. Claro, tal cual. ¿Pero por qué? Vamos a explicar. Porque el potencial, la diferencia de potencial entre, ven, acá BC1 y acá BC2, cuando el switch está abierto, fíjense, acá que las cargas sean iguales no quiere decir que las diferencias de potencial antes, ¿no? Acá, en serie sean iguales. Acá tengo la BC1 que va a ser igual a ¿qué cosa? La carga es la misma, pero la diferencia de potencial no. ¿Por qué no? Y porque las capacidades son distintas, ¿se entiende? Entonces, ¿cómo calculo esta diferencia de potencial? Digo bien, va a ser igual a la carga, que ya la calculamos, que eran los 15 microcoulombs, esto, dividido la capacidad C1, o sea que son 15 microcoulombs, dividido la capacidad 1, que es 2 microfarad. 15 dividido 2, esto es 7,5 volt. Y si acá caen 7,5 volt, ¿cuántos van a caer acá? Si Kirchhoff me dice que la suma tiene que dar E, y E son 10. 2,5. BC2 tiene que ser 2,5. Igual lo podemos calcular, van a ser los 15 microcoulombs dividido C2, que es 6 microcoulombs. Fíjate, si 15 dividido 6 te da 2, y después te queda 3 dividido 6, un medio, 2,5 volt, lo que era de esperar. ¿Se ve? Entonces 7,5 más 2,5 te dan los 10 de la fuente. ¿Está bien? Entonces, fíjate acá esto que es importante. Antes de cerrar el switch. ¿Qué va a pasar? Esta no, vamos a llamarla así. Esta es BC1 y esta es BC2. BC1 dijimos que era 7,5 volt. Y BC2 era 2,5 volt. Acá voy a estar poniendo 7,5 volt en contraposición de 2,5. O sea, no puede ser. ¿Por qué? Porque el voltaje del paralelo acá tiene que ser 1. No puede haber dos voltajes, dos diferencias de potencial. ¿Se entiende? Vamos a hacerlo con otro color más fuerte. A ver, este rojo, acá. Acá. Esta, que va a ser la diferencia de potencial del paralelo. Esta no va a ser ni 7,5 ni 2,5. No va a ir más estos dos.
va a quedar esta, la B del paralelo. ¿Y cómo pasa eso? Y justamente la carga se redistribuye. ¿Por qué? Y porque los capacitores son de capacidades distintas. Si los dos fuesen de capacidades iguales, listo, cuando cerras el switch no pasa nada, porque de hecho encima van a estar los dos van a tener la misma diferencia de potencial entre placas, si fueran iguales, pero no son iguales, uno es de 2 y el otro es de 6, ¿se entiende? Por lo tanto, las cargas se van a distribuir de tal manera de cumplir con las leyes de la física, en este caso de Kirchhoff, que dice, o de paralelo, que dice que la diferencia de potencial en ramas paralelas tiene que ser la misma, ¿sí? Ahora, acá no tengo fuentes, no. Por eso es que la carga se tiene que distribuir y volver a alcanzar el equilibrio electrostático. Esto, como acá no hay resistores, se alcanza en nanosegundos prácticamente, se acomodan al toque. Entonces, entender que esto en definitiva es lo mismo que esto. Miren, lo voy a redibujar simplemente para mayor claridad. El conjunto este es como si tuviéramos un capacitor equivalente en paralelo, ¿sí? Siendo estos dos bornes que yo estoy poniendo acá, ponele, esto podría ser, no sé, el punto, ponele M y el punto P. Este sería el punto M y este sería el punto P. ¿Se ve? Y entonces esta tensión del paralelo, ven cómo se condice por el hecho de que las cargas positivas denotan el potencial o el cable o la isla de mayor, que está a mayor potencial, y las negativas la de menor. ¿Cómo se resuelve esto? Y bueno, fíjense, muy fácil. Si yo obtengo el potencial del paralelo, en definitiva el potencial ese, que va a ser un potencial, fíjense, intermedio entre estos, que va a estar entre estos dos, no va a ser ni 7,5 ni 2,5, va a ser un potencial que va a ser un valor que va a estar en el medio, entre medio, mejor dicho. Bueno, teniendo eso, es muy simple luego calcular lo que nos pedían, que era la carga final, porque la carga es la capacidad es la carga dividido en la diferencia de potencial. Si acá tenemos el potencial del paralelo y acá tenemos la capacidad equivalente paralelo, después voy a poder desarmar esto y obtener la carga 1, digamos, vamos a poner carga 1', que va a ser la capacidad del capacitor 1 por la tensión del paralelo, y luego voy a obtener la capacidad prima 2 como la capacidad 2 por la tensión del paralelo, y se terminó el problema. Por eso es que de acá tengo que despejar la B del paralelo, y la B del paralelo va a ser igual a ¿qué cosa? A la carga total, que la tengo que saber, la tengo acá, fíjense, es esto más esto, en total 30 microcoulombs. ¿Sí? Esta va a ser la carga, digamos, es la carga total del paralelo, que es esta que está acá. Entonces, esto va a ser 30 microcoulombs dividido la capacidad equivalente del paralelo. Y la capacidad equivalente del paralelo, ¿quién es? Es simplemente la suma de las dos. Es 2 más 6, 8, ¿sí? Microfaradios. Entonces, 30 dividido 8, ¿cuánto te da? Un poquito menos de 4. Es 3,75, ¿no? 3,75 volts. Bien, entonces, para terminar, Q'1 va a ser igual a la capacidad 1, que era 2 microfarad, ¿no? A ver. Sí. 2 microfarad por el voltaje de paralelo, que son los 3,75 volts. Q'1, hagan esta cuenta, te queda 7,5, ¿no? Son 7,5 microcoulombs. Y Q'2 es lo que le falta para llegar a 30, porque acuérdense
que si la carga no se crea ni se pierde, ¿sí? O sea, no puede haberse ido para ningún otro lado, menos en este caso que no hay recombinación. En el ejercicio 100 vamos a ver que hay lo que se llama recombinación, se van a combinar, digamos. Entonces, esto nos tiene que dar 22,5. Igual lo podemos calcular de la otra manera, 6 microfaradios por 3,75 volt, y ahí nos da, esto es 22,5 microcoulombs. ¿Está bien?